Las vacaciones de verano han terminado y esto significa que regresamos a la oficina, o en este caso a las pistas, para presenciar el desenlace, o sea, la segunda mitad de esta temporada 2023 de la Fórmula 1. Max Verstappen va de local en Zandvoort para correr el Gran Premio de los Países Bajos. Entonces llega como líder total con 314 puntos y nada parece indicar que este piloto vaya a detenerse ahí. En el Campeonato Mundial de Pilotos todo se ve muy seguro con el primer lugar y también con el segundo, que lo ocupa su compañero, también piloto de Red Bull, Sergio Checo Pérez. El mexicano cuenta con 189 puntos actualmente y seguido de él está el asturiano Fernando Alonso con 149 puntos. Así las cosas con los primeros 3 lugares del Campeonato Mundial de Pilotos 2023 de la Fórmula 1. Mientras que detrás de ellos tenemos a un Lewis Hamilton que va en cuarto lugar con 148 puntos, o sea, a uno solo de diferencia contra Fernando Alonso. En quinto está Charles Leclerc con 99 y George Russell va en sexto, también con 99 puntos. Carlos Sainz está en séptimo con 92 puntos. En el octavo sitio, Lando Norris con 69 puntos. En noveno, Lance Stroll con 47 puntos. En décimo, Esteban Ocon con 35 puntos. Y en el décimo primero, Oscar Piastri con solamente 34 puntos. A uno de diferencia con Esteban Ocon. Pero te podrás estar preguntando, tío Darius, ¿qué tienen que ver los primeros 11 lugares, los primeros 11 sitios del Campeonato Mundial de Pilotos? ¿Por qué no los repasaste? Bueno, pues enseguida te comparto esta información para que sea más fácil que tú la entiendas. Con esto podemos definir que sacando el Red Bull de la ecuación por ser muy superiores a los demás equipos, las cosas van bastante parejas entre Aston Martin, Mercedes, Ferrari y McLaren. Estos 4 equipos vienen mejorando bastante, están emparejándose y el caso más impresionante y de quien tenemos muy altas expectativas es de McLaren, porque venían muy abajo en esta temporada y supieron levantar. Ahora el chiste con ellos es mantenerse al nivel en el que están y siguiendo la competencia por conseguir más podios y puntos importantes. Más que nada con Oscar Piastri, quien la verdad está demostrando en estas últimas carreras el por qué McLaren y Zak Brown confiaron en él y le invirtieron bastante capital. Mañana comienza este Gran Premio de Países Bajos. ¿Y qué podemos esperar de él? Primero que nada, muchas sorpresas, y hay que aclarar que hasta este lunes las fábricas estuvieron totalmente cerradas. Es completamente ilegal trabajar durante las vacaciones de verano. Todo se tiene que suspender completamente. Entonces, desde esta semana se tuvo que trabajar contrarreloj. Es muy probable que veamos muchas actualizaciones, lo que va a significar mayor competencia. Se espera que los 3 días se haga presente la lluvia, lo que significa retos adicionales y mucha emoción. También estar esperando bastante tiempo a que la pista esté en condiciones óptimas. Entonces creemos que puede perjudicar un poco, pero que sí se va a correr todo. ¿Qué equipos pueden dar una sorpresa? Primero que nada hay que aclarar que existen sorpresas positivas y negativas. Vámonos primero con la negativa porque pienso que va a ser del equipo de Alpine. Mismo que se rumora ya podría fusionarse con Andretti y General Motors. Así que probablemente ya esté listo este equipo para 2026. Que sinceramente sería lo mejor que le pudiera pasar a Alpine, porque los motores Chevy, los Chevrolet, están dominando la IndyCar y el proyecto de Renault Sport ya no es lo que era antes. El formato híbrido fue algo que nunca pudieron sacarle provecho y mejorarlo. De ahí en más se esperan muchas cosas positivas, como el resurgimiento de Alpha Tauri, quien también el próximo año cambia de nombre, ahora bajo el liderazgo de Daniel Ricciardo como piloto principal de este equipo. Creo que era lo que le faltaba, un poco más de carácter y de liderazgo al volante. Otra gran sorpresa que podemos esperar son los equipos que tienen un nivel más bajo, como Alfa Romeo, Williams y Haas, que por cierto el equipo de Estados Unidos acaba de firmar de nueva cuenta a sus 2 pilotos Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg para que puedan correr un año más, o sea 2024 lo tienen seguro. Y bueno, por parte de Logan Sargeant, sinceramente creo que no podemos esperar mucho más. Ojalá en algún momento pueda regalarnos un puntillo, pero no creo que esto sea posible.
¿Pero a qué me refiero? Como estos equipos son de capital mucho más limitado, no suelen estar haciendo actualizaciones a sus coches con la misma frecuencia que pues los 6 o 7 que estábamos hablando anteriormente. Entonces por esta razón es que llegan a ser más mesurados en cuanto a las actualizaciones que llegan a hacer. Pero lo más importante aquí es que al momento donde se animan a hacerlo, tienen que hacer un gran trabajo y dan grandes saltos, solo que de a poco se van quedando atrás nuevamente por las mejoras constantes y desmesuradas de los primeros 7 equipos que ya comentamos. Otra cosa muy importante que tienes que empezar a hacer es programar ya tu despertador y así prepararte para iniciar los días desde muy temprano en este fin de semana, ya que la actividad va a comenzar a horas muy tempranas del día. Si quieres saber en específico los horarios para todo el mundo, por favor escríbeme un mensaje directo en Instagram. Me encuentras como @darius.mtz10 y con gusto por ahí te estaré compartiendo todos los horarios. Y bueno, mis queridos amigos, la verdad es que me siento muy contento porque vamos a estar de vuelta en la actividad en las pistas. Vamos a estar disfrutando de este deporte y vamos a ver qué sorpresas podemos tener ya en estos días. Se rumora que Checo Pérez estuvo esta semana trabajando horas extras, estuvo dándole duro al simulador porque ya entendió una cosa. Checo Pérez, Sergio, el mexicano, acaba de entender que si se está quedando atrás es porque Red Bull está desarrollando constantemente el coche, como lo acabamos de decir en este momento. Red Bull es de los equipos que no son nada mesurados y que le están mete y mete lana. De hecho, ese fue su problema en 2021, que excedieron el límite de coste que existe ya por reglamento. Ahora, ¿cuál es la situación? De que Checo Pérez sí probablemente estuvo tirando un poco de barra, probablemente estuvo ahí como muy confiado de la situación, y aquí es donde nos lleva a muchos a decir de que Checo Pérez no tiene el mismo coche o no tiene las condiciones iguales de correr. El mismo coche, créeme que nunca lo van a tener porque se le acomodan cosas diferentes a cada piloto. Pero aquí el tema es de que sí, el coche estuvo mejorando, el que se quedó atrás fue Sergio Pérez. Por esta razón es que estuvo a duro y dale trabajando toda esta semana completa en Milton Keynes, donde está ubicada la fábrica del equipo de Red Bull Racing. Entonces esperemos que esto haya funcionado, esperemos que Checo haya mejorado y que Checo nos pueda regalar a todos los mexicanos un excelente gran premio de Zandvoort, donde probablemente a su piloto local, que viene siendo su compañero Max Verstappen, pueda hacerle competencia y pues por ahí nos pueden regalar una linda batalla neumático a neumático, Red Bull contra Red Bull. Y pues qué más, ya también el tema de las bengalas, el humo naranja ya no se va a poder ver, está prohibido precisamente porque estorba mucho y también por el tema de contaminación. Y pues esto es todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, mis queridos amigos. Yo soy Darius, te agradezco por ver este video. Te recuerdo que me encuentras en Instagram como @darius.mtz10. Te mando un abrazo y también te quiero pedir que si te gustó este video y quieres estar pendiente de más videos, por favor apoyes este canal con tu suscripción, activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos. Por parte de todo el equipo, te mando un abrazo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.